Muy bien. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Felices Pascua para todos. Espero hayan pasado un día hermoso, ¿no? Qué lindo que podamos esta noche compartir juntos este día tan especial para nosotros. Y no sé cómo lo habrán vivido cada uno, pero es un día muy especial, ¿no? Antes que empiece los días previos ya uno ya prepara, piensa, ¿no? ¿Con quién va a pasar el domingo? ¿Qué va a comer? Y toda una preparación. Y es lindo celebrar la Pascua, ¿no? Es lindo. Y no sé cómo la habrán vivido este día. ¿Sí? A lo mejor han comido mucho asado algunos. Rosquitas, huevitos, conejitos. Eh, Me encantan las roscas, los chocolates, ¿no? Pero cada uno lo vivimos de una manera diferente, ¿no es cierto? Y creo que es importante tener no solo entender el significado de lo que es la Pascua, sino el valor que le damos en nuestra vida, ¿no? Si vamos a la fuente, a la historia, al comienzo, allí vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos abriendo ya en Éxodo capítulo 12, donde allí comienza la historia y vemos cómo lo vivió el pueblo de Israel, ¿no? Que imagínense, después de haber estado 400 años esclavos allí en el pueblo de Egipto, ellos iban a experimentar la liberación. Entonces, imagínense cómo lo vivieron ellos, ¿no? Y también cómo lo vive el pueblo de Dios, su iglesia, porque el Señor Jesucristo ha venido, ese Cordero de Dios que Juan el Bautista lo presenta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Que vino para morir por nosotros, murió y resucitó al tercer día. Entonces también nos ha dado la libertad, ¿no? Nos ha sacado de esa esclavitud del pecado. Entonces para nosotros también tiene un gran significado porque, como decía nuestro hermano recién, si Cristo no ha resucitado, en vano es todo, ¿no es cierto? No estaríamos aquí unidos en esta noche. ¿Eh? No sé qué sería de nuestras vidas si el Señor no hubiese resucitado, pero vemos cómo el pueblo de Dios lo había vivido en primera persona allí, cómo Dios los había sacado de la esclavitud con mano fuerte y poderosa, dice la palabra de Dios. Y qué maravilloso, porque ellos lo vieron en primera persona, como les digo, experimentaron y vieron las señales de Dios, los milagros del Señor, todo lo que hizo allí. Entonces, imagínense lo que significaba para ellos la Pascua, ¿no? Y allí Dios mostró su poder, manifestó su poder. Y esto es algo muy importante porque se repite muchas veces. Si vemos en Éxodo capítulo 9, por ejemplo, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora hay un propósito en este hecho tan importante de la historia, que el poder de Dios se ha manifestado a todas las naciones
porque había un plan global del Señor, un plan mundial del Señor, y este hecho tenía que quedar bien marcado. Ahora, Dios no necesita reivindicar su poder, ni necesita fama, ¿no? Pero sí el mundo necesita de Dios. Y el mundo necesita ver el poder de Dios. Entonces, este hecho no iba a pasar inadvertido. Este hecho iba a ser resaltado de generación en generación. Ahora, el mundo celebra también, la gran mayoría del mundo también celebra la Pascua, ¿no es cierto? Lo hemos visto hoy, lo vemos por las calles, lo vemos en todos lados, cada uno celebra, está todo bien, ¿no es cierto? Cada uno a su manera, a su forma, como entiende, como sabe. Por eso es importante ir a las fuentes, por eso es importante ir a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Al origen, ¿no? Busquemos después cuál es el origen del huevo de Pascua, cuál es el origen del conejo, de esto, de la fertilidad y tantas cosas, y detrás de eso van a descubrir lo que hay. Pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Porque para el mundo está el concepto de todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Si vos tienes una religión, está todo bien, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Paz y amor, estemos todos en paz, tranquilo, yo respeto lo tuyo, vos celebra como quieras, yo respetame a mí, yo celebro como quiero. Y ese es el concepto del mundo que mezcla todo, mete todo en la misma bolsa y dice, bueno, todos los caminos conducen a Roma, ¿tenemos el mismo Dios? No. No tenemos el mismo Dios. Y Dios hace una separación aquí, ¿no? Dios hace una separación, porque Él ha apartado a su pueblo de Egipto, ¿no? Ha escuchado el clamor de su pueblo, ¿no? Y ha visto la angustia de su pueblo. Y cuando fue tiempo, envió un libertador, levantó un hombre a Moisés para que libertara al pueblo, ¿no? Y la palabra de Dios dice claro que no puede haber comunión entre las tinieblas y la luz, entre Belial y Cristo. Segunda de Corintios, si mal no recuerdo, capítulo 6, ¿no? No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, no es todo lo mismo. Dios hace una separación y Dios confronta la idolatría y los dioses de Egipto, ¿no? Porque cada plaga que Dios envió a Egipto confrontaba a cada dios de ellos, la rana, la mosca, el río, todo lo que ellos adoraban, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué? Lo interesante de esto, y lo podemos ver allí en el capítulo 8, versículo 22 de Éxodo estamos. Dice, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal, y si ustedes observan, las plagas no cayeron sobre el pueblo de Dios. Y lo que más me impactó, que cuando llegaron, creo que la séptima, octava plaga de las tinieblas, ¿no? Ellos estaban en la oscuridad, que no veían nada ni se veían entre ellos. Sin embargo, los únicos que tenían luz era el pueblo de Dios, ¿no? Cómo Dios preservó al pueblo, cómo Dios los protegió al pueblo, ¿no es cierto? Pero como decíamos antes, el mundo
celebra la Pascua, ¿no? Pero cuál es el significado para el mundo de la Pascua, ¿no? Y quizás una historia religiosa, quizás una historia más, ¿no? Como la Navidad, como tantas cosas que celebra el mundo, pero para nosotros no es una historia más. Para nosotros no es una fábula. Para nosotros es una historia verdadera, una historia de amor, porque Cristo vino a este mundo, murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Y cómo no celebrar este hecho tan importante? Y no necesariamente lo celebramos hoy, lo celebramos cada domingo y cada día debemos vivir a Cristo porque Cristo es nuestra Pascua, como decía nuestro hermano recién, ¿no? Entonces, vamos a ver allí en los capítulos 12 de Éxodo estamos, ¿no? Algunas cosas para que podamos entender mejor. Si entendemos mejor, vamos a poder celebrar correctamente y sobre todo vivir lo que es la Pascua. Allí, antes de entrar al capítulo 12, vemos en el capítulo 11, versículo 4 al 7, que dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Tremendo, ¿no? La décima plaga, la muerte de los primogénitos. Pero sabes, allí empieza la historia, capítulo 12, versículo 1. Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Bien? Es larga la historia. Entonces, allí vemos que Dios va a juzgar, dice, a los dioses de Egipto. Dios va a juzgar y llama la atención porque dice, ¿no?, que va a juzgar desde el más alto hasta el más bajo, desde el hijo del faraón hasta el que trabaja en el lugar más bajo, a todos. El juicio iba a caer a todos por igual. Entonces, eso nos habla de que Dios es un Dios justo. Y así como cayó allí el juicio de Dios, un día también en este mundo caerá el juicio de Dios. Y ahí no habrá preferencias, porque Dios es justo y Él juzgará desde el más alto, no importa tu posición económica, no importa tu posición social, no importa si sos rico, si sos pobres, el juicio de Dios viene. Pero ¿sabes qué? También la provisión de Dios, la salida de Dios, la solución de Dios, la salvación de Dios también viene. Y Él decidió hacerlo así, por medio de un cordero, ¿no? Y era un paso de fe y de obediencia,
como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que Moisés por la fe celebró la Pascua y por la fe pintó los linteles de la puerta con la sangre del cordero. Por la fe, porque creyeron, le creyeron a Dios, creyeron a su palabra. Entonces ellos se cubrieron con la sangre de ese cordero. Fantástico. Y sabes, todo es, ¿no?, una tipología del Señor Jesucristo y de su obra. Todo es una figura y una representación exacta de lo que vendría después, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Egipto, el mundo, la esclavitud del pecado en el cual nosotros estuvimos en la esclavitud del pecado, ¿no? El Cordero perfecto, sin manchas, ¿no? Ese corderito que debían elegir, el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, perfecto y sin mancha. Todo coincidía perfectamente, ¿sí? Por eso, tanto este hecho como la cruz del Señor Jesucristo son los hechos más trascendentales e importantes en la historia de la humanidad, y que debemos levantar en alto este hecho y esta celebración, porque el mundo trata de opacar esto. El mundo trata de distraer el foco de lo fundamental, ¿no?, que es la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Si ustedes ven en el versículo 14 dice, y este día os será, a ver, alguien que lo pueda leer por favor, fuerte, 12:14 estamos. Muy bien, por estatuto perpetuo lo celebraréis, porque era algo muy importante. Allí vemos en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, dice allí, la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando oyera la tierra de Egipto. Allí la importancia, algo tan sublime, porque allí vemos cómo Dios pasó por alto del pueblo de Dios, ¿no? Qué impresionante esto, ¿no? Porque dice que hubo clamor en Egipto. Imagínense que en cada casa de los egipcios hubo una muerte, o en cada lugar del primogénito de animales. Imagínense cuántas madres llorando desde los más bajos hasta los más altos. Es tremendo, porque allí hemos leído hace rato que iba a haber un clamor cual nunca se escuchó allí en Egipto, ¿no? El ángel de la muerte pasó matando a los primogénitos, pero vemos cómo la salvación para el pueblo de Israel llegó allí. Y ese es el hecho sublime. Ese es el hecho sublime que Dios quiere dejar marcado de generación en generación. Leíamos que Dios quería mostrar esto a todas las naciones, y no solamente a todas las naciones, sino de generación en generación. Y allí es lo que hablábamos recién, de que el mundo te trata de distraer, de sacar la mirada de lo más importante, ¿no? Porque te dice, bueno, la Pascua, ¿qué es la Pascua? La rosca, ¿no? El conejo, y así van preparando
y todo bien, ¿no? Con los chocolates, con la rosca, todo bien. Pero ¿sabes qué? Lo malo de esto, que nos tratan de sacar de lo más importante, que saquemos el enfoque en lo más importante, ¿sí? Que es Cristo. Vamos a seguir avanzando. Habíamos visto cómo comenzó la Pascua. También vamos a ver cómo celebrar la Pascua, ¿no? Porque allí vamos a ir a Corintios capítulo 5, versículo 6. Si seguimos leyendo ahí en el 12, vemos que inmediatamente estaban las fiestas de los panes sin levadura, porque nada leudado debía haber allí, porque debían salir con rapidez de Egipto y no había tiempo para leudar pan ni nada de eso, sino que debía ser todo rápido. Y es interesante que la levadura era originario algo de Egipto, ¿no? Y es interesante también ver que la levadura en el Nuevo Testamento representa lo que es el pecado. Y todo tiene una simbología, hermanos. Dice allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, que también escuchamos de nuestro hermano que mencionó, y veamos también en este contexto que Pablo va a mencionar la Pascua, ¿no? Tratando un problema de pecado, y dice, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, limpiaos, dice, ¿no? Limpiaos de la vieja levadura. Limpiaos. Y esta levadura es lo que simboliza el pecado, ¿no es cierto? Entonces, el mundo mezcla todo, ¿no es cierto? El mundo hoy es una noche de desenfreno para muchos, donde reina el pecado, las tinieblas, la maldad, la oscuridad. Y en ese contexto se celebran supuestamente la Pascua, ¿no? Pero, ¿saben? Lo que me llama la atención de esto es cuando dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad, ¿no? Y el lugar en que están puestas las palabras, porque primero sinceridad, después verdad, ¿no? Porque si no soy sincero, aunque diga muchas verdades, nunca voy a ser veraz, ¿no? No voy a ser veraz, no voy a ser una persona creíble. Y el mundo está lleno de eso. El mundo está lleno de una hipocresía. Lo estuvo en el tiempo del Señor, ¿no? Que la gente seguía a la manada, como decía una vieja propaganda, ¿no? Ni siquiera sabía por qué gritaban, crucifíquenle al Señor. Y seguían porque se juntaban, porque todos iban para ahí, porque el mundo tiene más temor a lo que va a decir el vecino, el amigo, la gente, tiene más temor a la gente que al propio Dios. Entonces, vive y es capaz de morir con esos prejuicios. Y dice, no, yo no voy a aquella iglesia, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿No? Y sostienen una religión. Y son capaces de vivir toda la vida sosteniendo una religión. Pero no se trata de religión. Ni tampoco se trata de lo que comemos o no comemos o dejamos de comer. Se trata del Señor Jesucristo.
De Él se trata. Por eso es que en toda la palabra de Dios el enfoque está puesto en el Señor Jesucristo. Y el mundo nos distrae y nos distorsiona de este hecho, ¿no? Importante, ¿no? Panes de sinceridad, panes de verdad. Entonces, sinceridad es lo que Dios busca de nosotros. Sinceridad. No que seas perfecto. Todos pasamos por miles de situaciones e historias en nuestra vida. Hemos pasado por buenos momentos, por malos momentos. Todos en un momento hemos estado caídos también por causa del pecado. Y todos en un momento un hermano ha venido y nos ha dado la mano y nos ha levantado. ¿No es cierto? Pero qué importante la sinceridad. Decir, hermano, estoy en la ruina, estoy mal, ¿no? Pero parece que decir eso es como que no podemos. Pero qué importante que es tener amigos, compañeros y poder abrir el corazón, ¿no? Abrir el corazón y poder expresar y poder sincerarte realmente cómo estoy yo delante de Dios. Porque en síntesis es lo que vale y lo que importa. ¿Quién soy yo cuando estoy solo con Dios? ¿Quién soy cuando estoy en mi casa? ¿No? La sinceridad y la verdad, ¿no? Dice en Primera de Juan, ¿no? 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, pero esto creo yo va más allá de decir, sino de no reconocer nuestro pecado en nuestra vida, de no reconocer, de disimular y de guardar el pecado y vivir como si no tuviéramos pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice. Entonces, que esta Pascua y siempre, cada día, podamos vivir con esos panes de sinceridad y de verdad en nuestra vida, ¿no? Hay en tiempo en la historia de Israel, lo vamos a ver en 2 Crónicas, capítulo 30, porque después de una seguidilla de reyes ahí que hicieron desastre, ¿no? Que contaminaron el templo, que contaminaron todo, que hicieron lo malo delante de Dios, ¿no? Fue un tiempo que se fue perdiendo el verdadero significado de la Pascua, ¿no? Y allí vamos a ver, ¿no? Que se levantó un rey, el rey Ezequías, que allí en ese tiempo hubo un avivamiento en el pueblo de Israel. Y sabes, este hombre se encargó de sacar los ídolos, se encargó de limpiar el templo, el altar, de purificar a los sacerdotes, de juntar a los sacerdotes, quería poner en funcionamiento, ¿no? Y quería celebrar nuevamente la Pascua, porque estaban separados, esparcidos, habían caído en el pecado, Asiria estaba asediando, y siempre la misma historia, el hombre, el pecado, la esclavitud, pero allí este hombre va a hacer una invitación y va a mandar cartas, vengan, vamos a celebrar nuevamente la Pascua. Fíjense, capítulo 30, versículo 1, dice que envió después
Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Salteamos ahí al versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Entonces, ¿de qué modo celebraban? Si no celebraban al modo que está escrito. Y lo celebraban a su modo, será, a su manera, en pecado, apartados, su corazón lejos de Dios. Pero allí hace esta invitación. El versículo 6 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seas como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Este rey mandando cartas a todos: vengan, vengan a Dios, vuelvan a Dios, vuelvan al Señor, volvamos a celebrar esa Pascua como lo hacíamos antes. No había sacerdotes allí preparados, tuvieron que aplazar un mes más. Si ustedes después leen, lo hicieron el segundo mes, hasta que pusieron en orden las cosas allí. Y algo impresionante es el versículo 10, dice: pasaron por los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. O sea, es como decir: bueno, salgo a invitar, vengan, 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 vamos a celebrar la Pascua, vengan a la iglesia, ¿no? Y de pronto hay gente que se va a reír, se va a burlar, ¿no? Y eso pasó. Pero qué triste que esto pasó entre el pueblo de Dios, que estaba disperso. Y allí vemos también el versículo 11, con todo eso dice que algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Allí también Dios obró y estaban como un solo corazón. Esto quiere decir unidos, unidos, ¿no? Para celebrar la Pascua. Muchos se burlaron, muchos se rieron, como se burlaron del propio Señor Jesucristo. ¿Qué podemos esperar? Se burlaron también de estos mensajeros, como se pueden burlar también de nosotros, ¿no? Cuando salimos con la Biblia bajo el brazo y están tomando ahí en la esquina y están... El mundo se burla. Se burla. Pero qué impresionante, porque allí sí encontraron hombres que se humillaron delante de Dios y vinieron a celebrar. Y el versículo 14, levantándose, dice después, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas
llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Podemos seguir, hermanos, pero solamente hacemos mención al versículo 14. Dice que quitaron los altares. Y estos altares, el rey Acaz y otros reyes fueron levantando altares a los dioses paganos allí. Entonces no podemos, dice, celebrar una Pascua mezclado con todos estos altares aquí. Hicieron una limpieza, se humillaron ante Dios, se juntaron con un solo corazón, celebraron la Pascua, pero dice que quitaron los altares de los ídolos paganos que tenían. Y si siguen leyendo la historia, van a ver qué tremendo que fue esto. Y creo que allí se celebró nuevamente una Pascua como corresponde. Ahora nosotros, por naturaleza, somos campeones para ir levantando ídolos, ¿no? Aunque no nos damos cuenta muchas veces. Hace poco escuché el mensaje de un pastor y decía, yo me di cuenta, dice, de los ídolos que iba levantando, el amor al dinero, ¿no? La imagen, tantas cosas que aún tenemos del mundo que nos cuesta abandonar, ¿no? Que nos cuesta abandonar. Y vamos a celebrar la Pascua. Si ustedes siguen leyendo, dice que había gente que venía mal, pero que ellos intercedieron por estos hermanos y que Dios trajo sanidad, dice después. Léanlo en su casa. Muy hermosa historia, ¿no? Pero qué importante que nosotros vayamos derribando ídolos, pecados que nos asedia, ¿no? Hablábamos de la levadura, ¿no? Hebreos capítulo 12 dice que debemos despojarnos del pecado que nos asedia, ¿no? Está alrededor ahí, ¿no? Que es un peso, porque ellos no debían salir con la levadura de Egipto, ¿no? Porque debían ir rápidos, debía ser ligero todo. Entonces, qué importante que es que nuestra vida, quizá, no sé, cada uno sabe cómo está delante de Dios, ¿no es cierto? A lo mejor tu corazón se ha ido enfriando, a lo mejor tu corazón se ha ido apagando, a lo mejor ya no es la Pascua como la celebrabas antes, o a lo mejor sí, o a lo mejor tu corazón late cada vez que decimos Cristo vive, Cristo ha resucitado, y a lo mejor te emocionas y lloras hasta las lágrimas y puedes celebrarlo de esta manera, ¿no es cierto? Ahora, qué importante que es lo que hacía este hombre, ¿no? Dice, hijos, volveos a Jehová. Volveos a Jehová. Vengan a Jehová, ¿no? Y eso es una invitación. Ha hecho una invitación a todos. Y el Señor Jesucristo también nos invita. El Señor Jesucristo también nos invita y dice, volveos a mí. Celebremos juntos la Pascua, ¿no? Y vemos el último punto, cómo el Señor celebró la Pascua con sus discípulos, la última Pascua, allí en Marcos capítulo 14, versículo 12, vemos que el Señor envía a sus discípulos a buscar lugar donde iban a celebrar la Pascua, ¿no es cierto? Entonces, allí vemos cómo Él lo hizo con su familia, ¿no? Los discípulos eran su familia. Y fíjense en el contexto, ¿no? Y habían pasado 1500 años, ¿no? No sé exactamente, pero miles de años,
¿no? Y el Señor Jesucristo aquí está celebrando la Pascua con sus discípulos y el contexto sigue siendo lo mismo. Roma allí oprimiendo, ¿no? La gente siguiendo la idolatría, él compartiendo una cena, ¿no? Con discípulos que después lo iban a abandonar, con uno que lo iba a traicionar, que otro lo iba a negar, ¿no? Y pensaba que ninguno de nosotros somos mejores que esos discípulos. Que en algún momento hemos negado al Señor con nuestra actitud, que en algún momento le hemos dado la espalda a Dios y que en algún momento quizás de alguna forma le hemos traicionado al Señor también, ¿no? Y pensaba en este hecho que el Señor Jesús allí, al celebrar la Pascua, no tenían un cordero, porque Él mismo era el cordero de Dios que iba a ser entregado. Nada es casualidad. Todos los tiempos se cumplían con exactitud. El Señor Jesucristo venía a este mundo para entregar su vida, derramar su sangre, para poder librarnos de esa esclavitud del pecado, la cual yo personalmente muchos años he sufrido la angustia de vivir sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. El pueblo de Dios en Egipto sintió la angustia también. Y llegó el momento en que el pueblo clamó a Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Y no solamente eso, sino que vio la angustia de su pueblo. Vio la angustia de su pueblo. Yo sentí esa angustia. Yo sentí la opresión de este mundo. Yo sentí la esclavitud. Palpé la muerte muchas veces. Y lo peor que puede pasarnos en la vida es, como decía un hermano, que nos vaya bien sin Dios, ¿no? Porque la gente está acomodada al mundo, se conforma al mundo, vive a la forma del mundo y no le molesta, ¿no? No tiene problemas, lo disfruta, ¿no? Estos días veía una noticia de que cerraron un zoológico en Buenos Aires y había una elefanta que habían traído en el año 93, Pupi se llamaba la elefanta, ¿no? Entonces lo que hicieron, después de más de 30 años allí en cautiverio, lo que hicieron con esta elefanta, la agarraron y la llevaron a Brasil, a un lugar de 50 hectáreas más o menos, y todo un procedimiento, la agarraron veterinarios y todos, y la llevaron hasta allá y la dejaron en libertad, ¿no? Yo me imagino, no sé, cómo habrá actuado esta elefanta después de tantos años de estar en cautiverio, ¿no? Me pasó una vez, tenía pajaritos en casa en una jaulita, y un día les abrimos la jaula, les abrimos para que vuelen, se vayan, que sean libres, y los pajaritos no querían salir. Y después salían y estaban ahí en la tapia y no se iban. Tantos años acostumbrados al cautiverio que le parece cosa extraña la libertad, ¿no?
Y muchos del pueblo de Israel en 400 años nacieron allí en Egipto, murieron allí en Egipto, muchos. Y cuando nacemos en este mundo no conocemos otra cosa que el mundo y vivimos en el mundo y nos acostumbramos al mundo y amamos el mundo y sus cosas, ¿no? Pero cuando viene Cristo nos da la oportunidad de algo nuevo, de una vida nueva, de la libertad que no la conoces, pero Él te quiere dar a conocer. Clama a mí, dice el Señor, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Yo no conocía la verdadera libertad, no conocía, hasta que Cristo llegó a mi vida. Y Cristo llegó a mi vida y empezamos a caminar. Pero el pueblo de Israel también añoraba cosas de Egipto y quería en su corazón volver atrás, volver a la comida de Egipto, volver a las cosas del mundo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dice, celebremos la Pascua sin la vieja levadura, sin el pecado, con sinceridad. Abrí tu corazón en esta noche. A lo mejor vienes cargado o cargada, vienes angustiado de muchos años, cargando cadenas de esclavitud. Hoy quiero decirte que Cristo te abre la puerta. Y que así como cruzó el Mar Rojo, así como abrió ese mar, el pueblo cruzó el Mar Rojo, Dios quiere abrir hoy tu corazón. Cristo ha derramado su sangre y como el pueblo pintó los linteles con la sangre de ese cordero, hoy el Señor te invita a que vos hagas lo mismo, que pintes tu corazón con la sangre del Señor Jesucristo, que como Moisés por la fe celebró la Pascua, hoy el Señor te invita también que pongas la fe en ese cordero que fue inmolado, maltratado, castigado, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Él te está llamando y te está diciendo, vení a mí, no tengas temor, yo te voy a dar la libertad, yo te voy a dar la salvación del juicio, del castigo, de la muerte, de la condenación. Cristo te está llamando. Hoy puedes ser vos el protagonista, ¿no? De vivir como lo vivieron en aquellos tiempos. Vivir y experimentar el poder de Dios, de vivir la verdadera Pascua, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en esta noche. Inclina tu rostro y así como el pueblo en un momento clamó a Dios, si nunca has clamado a Dios, hacelo en este momento. Dios va a manifestar su poder en tu vida. Clama a Dios, clama por tu alma, por tu vida. Decile, Señor, yo sé que he pecado, sé que soy un pecador o una pecadora. Ora conmigo, habla con Dios, sincerate con Él. Decile, Señor, soy un pecador, una pecadora. Muchas veces te he fallado, Señor, pero hoy entiendo que ese Cordero sin mancha, que es el Señor Jesús, murió por mí. Perdóname, Señor. Decíselo de lo más profundo de tu corazón, decile, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa y poderosa. Límpiame, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Sálvame, Jesús.
creo que moriste por mí y resucitaste al tercer día. Te recibo, Jesús. Te abro mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Si has orado conmigo, indícamelo con tu mano, por favor. Levanta tu mano. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Indícamelo, no tengas temor. Para nosotros va a ser una gran alegría. Y celebramos este momento. Celebramos porque el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, ha venido con ese objetivo, para salvar nuestra alma, para sacarnos de la esclavitud. Padre nuestro Señor, cuántas gracias te damos, porque si tú no hubieras resucitado, vana sería nuestra fe, Señor. Estaríamos extraviados, perdidos, muertos, condenados, con angustias, esclavos. Pero gracias porque tú nos has dado la libertad, Señor. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por cada persona aquí presente, amigo, amiga, que ha levantado su mano, poniendo su fe en ti, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer grandes cosas, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor, por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás en nuestras vidas, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.